¿Qué sucede cuando una autoridad sin control se enfrenta a un poder inimaginable? En el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York, un agente de seguridad, convencido de haber atrapado a un ladrón común, comete el mayor error de su vida. Esposa a un adolescente negro frente a cientos de pasajeros en la puerta de embarque. El sonido del frío acero al cerrarse es un sonido de humillación, de prejuicio, de un sistema que falla. Pero ese clic también es una cuenta regresiva. Una cuenta regresiva hacia una revelación tan masiva que no solo destrozará la carrera de la gente, sino que conmocionará a toda una corporación multimillonaria. Porque el agente, en su arrogancia, desconoce un detalle crucial. El padre del niño no solo tiene un boleto de avión, es dueño de toda la aerolínea. Acompáñenos para una historia de karma tan rápida y brutal que redefine el significado de la justicia. Antes de empezar, comente desde donde está viendo la película hoy y asegúrese de suscribirse porque la historia de mañana es una que no se querrá perder. Ahora, comencemos. El aire en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy era una sinfonía familiar de caos. El estruendo de las maletas sobre las baldosas. El murmullo políglota de 1000 conversaciones. El repiqueteo distante, casi triste, de una llamada final de embarque. Era el alma del tránsito global. Para Julian Beaumont, de 17 años, era solo ruido de fondo. Estaba sentado encorvado sobre un desgastado cuaderno de dibujo de Moleskine, sus largos dedos guiando hábilmente la punta de grafito de un lápiz de ala negra por la página. El mundo a su alrededor se difuminaba en formas y sombras, materia prima para su arte. Estaba capturando el rostro de una anciana que dormía en una silla frente a él, sus rasgos suavizados por el cansancio, toda una vida de historias grabadas en las líneas alrededor de sus ojos. A Julian no le interesaba el glamour de viajar. Le fascinaba su humanidad. La espera, la esperanza, los tranquilos momentos de vulnerabilidad suspendidos entre la salida y la llegada. Julian no parecía el heredero de una fortuna. Llevaba una sudadera gris descolorida y ligeramente grande de una pequeña discográfica independiente, unos vaqueros oscuros desgastados y unas zapatillas Adidas desgastadas. Su mochila, una sencilla prenda de lona negra de Herschel, colgaba del asiento contiguo. Contenía su cuaderno de dibujo, un juego de caros lápices de carboncillo, su portátil, un teclado MIDI portátil y una primera edición de El hombre invisible de Ralph Ellison. Volaba en clase Turista Plus a Londres Heathrow, una decisión deliberada. Su padre, Sir Alistair Beaumont, creía que el verdadero carácter no se forja en el lujo, sino en comprender el mundo como lo experimenta la mayoría de la gente. No se puede dirigir una aerolínea desde la estratosfera de un jet privado. Hijo, solía decir. Hay que saber cómo se siente el asiento en la fila 34. El vuelo 001, de Orion Atlantic Airways, era la ruta insignia. El transbordador del multimillonario, como a veces lo llamaba la prensa, conectando los centros financieros de Nueva York y Londres. La ironía de que Julian estuviera sentado dibujando una clase económica mientras la junta directiva de la aerolínea probablemente bebía champán en la cabina delantera no le pasó desapercibida. Lo prefería así. El anonimato era un lujo mucho más valioso que el espacio para las piernas. Su concentración en el boceto era absoluta, un estado meditativo en el que solía entrar al dibujar o componer música. Fue esta intensa concentración la que lo hizo ignorar al principio al hombre que se había detenido junto a su asiento. Su sombra se proyectaba sobre su cuaderno de bocetos, un repentino eclipse de la intensa luz fluorescente. «Necesito que vengas conmigo, hijo». La voz era grave, cargada de la autoridad cansada de quien ha trabajado demasiados turnos largos. Julian levantó la vista, parpadeando. Frente a él estaba un agente de Aegis Global Security, la empresa privada contratada por la autoridad portuaria para la seguridad aeroportuaria. La placa del agente decía F. Miller. Era un hombre de unos 40 y tantos, corpulento, de rostro rubicundo y ojos que parecían permanentemente entrecerrados por la sospecha.
Sostenía una radio en una mano y la otra cerca de la culata de su arma enfundada. Julian cerró lentamente su cuaderno de dibujo. ¿Hay algún problema, agente?, preguntó con voz tranquila y serena. Su padre le había enseñado desde pequeño a manejar estos momentos. Ser educado, ser directo y nunca, jamás, mostrar miedo ni enfado. La mirada del agente Frank Miller pasó del rostro de Julian a su sudadera desgastada, a las zapatillas desgastadas, y finalmente, a la portátil de aspecto caro que asomaba por su mochila. El cálculo interno de sus prejuicios ya estaba completo. El chico no encajaba. El equipo caro, la ropa barata, el asiento y la clase turista en un vuelo de primera clase. Era una combinación que le hacía saltar por los aires a su cínico cerebro. Eso es lo que vamos a averiguar, gruñó Miller. Coge tu maleta, vámonos. Por allá. Señaló con la cabeza un espacio vacío cerca del podio del agente de la puerta. Lejos del flujo principal de pasajeros, pero aún a la vista del público. Julian sintió un frío familiar en el estómago. Era la sensación que había experimentado pocas veces en su vida, una alarma silenciosa que le decía que su color de piel lo había convertido en un blanco fácil. Respiró hondo, guardó su cuaderno de dibujo en su bolso y se levantó. Era alto y delgado, con una gracia serena que pareció irritar aún más a Miller. Mientras seguía al oficial, sintió las miradas de los demás pasajeros en la zona de embarque volverse hacia él, su curiosidad convirtiéndose rápidamente en sospecha. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y él había sido elegido para protagonizarlo. El camino hasta el lugar designado, apenas 6 metros, se sintió como 1 kilómetro bajo el peso de 100 pares de ojos. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud como un contagio. Julian mantuvo la mirada fija al frente, concentrado en la determinación de la agente de la puerta de embarque, que intentaba ignorar el drama que se desarrollaba. Su etiqueta decía, María. Parecía estresada, sus dedos tecleando a un ritmo nervioso. Miller le indicó a Julian que se parara frente a una pared gris y estéril. Dejara la bolsa en el suelo. La abriera. Su tono era monótono, sin ninguna pretensión de cortesía. No era una petición. Era una orden de un hombre que solo esperaba obediencia inmediata. Julian obedeció, arrodillándose lentamente para abrir la cremallera de su mochila. Era plenamente consciente de que los teléfonos empezaban a salir de sus bolsillos. Algunas personas, con demasiada claridad, inclinaron sus dispositivos para grabar la escena. La plaza pública del siglo XXI estaba en pleno apogeo. ¿De qué se trata esto, agente?, preguntó Julian de nuevo, con voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Un control de seguridad aleatorio, dijo Miller, con la mentira saboreando a ceniza en la boca. Era todo menos aleatorio. Llevaba 10 minutos observando a Julian. El chico estaba demasiado callado, demasiado concentrado. Su ropa gritaba, universitario sin blanca, pero la intensidad en su mirada era diferente. Para Miller, lo diferente era peligroso. Era una desviación de la norma que necesitaba ser reinstaurada. Julian empezó a sacar cosas de su bolso y a colocarlas en el suelo. Su MacBook Pro, el teclado MIDI portátil, un bloque de madera con ruedas. Su diseño elegante y futurista parecía extraño en el sucio suelo del aeropuerto. La primera edición de la novela. Miller gruñó, poco impresionado. Es un buen equipo, dijo, empujando el teclado con la punta de la bota. Caro. No era una pregunta. Era una acusación. Era un regalo, respondió Julian, apretando la mandíbula. A continuación, el estuche de cuero que contenía sus materiales de dibujo. Lo desenrolló, revelando un juego impecable de lápices y carboncillos Faber-Castell polícromos. Los manipuló con una reverencia que Miller no percibió. Miller se agachó, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. Tomó uno de los carboncillos más gruesos, frotando el polvo negro entre el pulgar y el índice, como para comprobar su autenticidad. Miró dentro de la mochila, ahora vacía,
pasando la mano por el forro interior. No encontró nada. Ni drogas, ni armas, ni contrabando. Solo las herramientas de un artista y un erudito. Esta falta de pruebas parecía enfurecerlo. Su búsqueda había sido infructuosa, y ahora parecía un tonto frente a un público cada vez mayor. Necesitaba una victoria. Necesitaba tener razón. Sus ojos volvieron a posarse en la colección de objetos en el suelo. ¿Así que eres músico y artista? Miller se burló, con la voz llena de incredulidad. ¿Y un estudiante de literatura clásica? Cogió el ejemplar de El hombre invisible. Una lectura pesada para un chico como tú. La condescendencia fue un golpe físico. Julian sintió una oleada de ira, caliente y aguda, pero la reprimió. Tengo diversos intereses, dijo con la voz entrecortada. Apuesto a que sí, replicó Miller. Se puso de pie, elevándose sobre Julian. ¿Tienes recibos de algo de esto? ¿Del portátil? ¿De este teclado? ¿Un recibo? No, no llevo recibos de mis pertenencias personales. ¿Y tú? Replicó Julian, con la pregunta flotando en el aire. Fue un pequeño acto de desafío, un desafío a la absurda premisa del interrogatorio. Fue un paso en falso. El rostro de Miller se ensombreció. No interpretó el desafío como una pregunta razonable, sino como una insolencia. El chico era un bocazas. Para él, esto confirmaba su culpabilidad. Le estaban tomando el pelo. Ya sabes, aquí pasan muchos aparatos electrónicos robados, dijo Miller, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido amenazador. Cosas de alta gama, como esta. Fáciles de vender en Londres. Estaba construyendo una narrativa, una obra de ficción construida con los ladrillos de sus propios prejuicios. La agente de la puerta, María, finalmente intervino. Miller dijo, no lo sé. Mirada fulminante. Es un asunto de la autoridad portuaria, no de la aerolínea. Yo me encargo. No te metas. María se estremeció, pero se mantuvo firme. Con el debido respeto, es mi pasajero y estás interrumpiendo mi proceso de embarque. A menos que tengas motivos para detenerlo, necesito que lo autorices o que se lo digas a mi supervisor. La mención de un supervisor fue como una cerilla encendida en un charco de gasolina. La autoridad de Miller estaba siendo cuestionada desde dos direcciones. Sintió que se le escapaba el control de la situación y reaccionó con la fuerza bruta que era su configuración predeterminada. Se giró hacia Julian, con el rostro a centímetros de distancia. Estás siendo evasivo. Estás cuestionando mi autoridad. Encajas en el perfil. ¿El perfil para qué? Preguntó Julian, con la voz temblorosa, mezcla de ira e incredulidad. Por ser un chico negro con una laptop. Por leer un libro. La multitud se quedó sin aliento. El enfrentamiento había escalado de una búsqueda silenciosa a una acusación abierta de discriminación racial. Los teléfonos con cámara ya no intentaban ser sutiles. Los sostenían en alto, un bosque de testigos digitales. Para Miller, este era el punto de no retorno. Había sido acusado públicamente. Tenía que reafirmar su dominio, de inmediato y con decisión. ¿Sabes qué? Gruñó. Creo que ya terminamos de hablar aquí afuera. Se llevó la mano a la cadera y el sonido metálico de un trinquete resonó en la terminal repentinamente silenciosa. Levántate. Pon las manos a la espalda. Julian lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. No puedes hablar en serio. No tienes motivos. Tengo todos los motivos. Miller ladró, agarrando el brazo de Julian y retorciéndolo tras su espalda con una eficacia practicada y dolorosa. Estás detenido bajo sospecha de robo. El acero frío e implacable de las esposas se cerró alrededor de la muñeca derecha de Julian. El primer clic fue una descarga aguda y percusiva. Miller agarró su otro brazo, tirando de él hacia atrás. Clic. La segunda esposa quedó bien ajustada. Julian Beaumont, de 17 años, hijo de Sir Alastair Beaumont, propietario mayoritario y presidente de Orion Atlantic Airways,
Se encontraba esposado en medio de la Terminal 4 del JFK, acusado de robarle sus pertenencias. La humillación era una fuerza física que lo oprimía, robándole el aire de los pulmones. Los susurros de la multitud eran ahora un rugido en sus oídos. Ya no era una persona. Era un espectáculo, una estadística, un estereotipo hecho carne, y el oficial Frank Miller, regodeándose en la sombría satisfacción de su poder, no tenía ni la menor idea de que el mundo estaba a punto de derrumbarse bajo sus pies. El mundo pareció ralentizarse. El ruido ambiental de la terminal se desvaneció en un zumbido sordo y distante. Para Julian, las únicas sensaciones eran la presión del acero en sus muñecas y el calor abrasador de docenas de ojos clavados en su espalda. Miller lo empujó bruscamente contra la pared, cacheándolo en una búsqueda humillante de armas que sabía que no estaban allí. ¿Ves?, anunció Miller a nadie en particular, con la voz inflada de presunción. Esto es lo que pasa cuando no cooperas. María, la agente de la puerta, parecía horrorizada. Sus manuales de capacitación contenían procedimientos para pasajeros furiosos, emergencias médicas y retrasos. No había ningún capítulo sobre qué hacer cuando un agente de seguridad esposa injustamente a uno de tus clientes en pleno embarque. Agarró su teléfono de escritorio, con la mano temblorosa mientras marcaba el número del gerente de turno de la terminal. David, soy María de la puerta B23. Tengo una emergencia. Un agente de Aegis ha detenido a un pasajero. Sí, esposado. La situación se está agravando. Julian, mientras tanto, libraba una guerra interior. Una parte de él, la parte cruda y herida del joven de 17 años, quería gritar. Quería enfurecerse contra la injusticia, gritarle a este hombre cuya intolerancia era tan superficial, tan profunda. Pero otra parte, la parte forjada por el incansable entrenamiento de su padre, tomó el control. Nunca dejes que te vean quebrarte. Hijo, piensa. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Oficial, dijo Julian, con una voz sorprendentemente clara y fría. Tengo derecho a hacer una llamada. Miller se burló. No estás arrestado, chico. Estás detenido en espera de una investigación. Recibes una llamada cuando yo diga que la recibas. Según las políticas de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, así como los protocolos de Aegis Global Security, a una persona detenida se le permite comunicarse para concertar una consulta legal o para informar a un familiar, afirmó Julian, con una precisión casi robótica. Una vez había pasado un verano haciendo prácticas con el equipo legal de su padre. El trabajo le había resultado aburrido, pero la información se le había quedado grabada. Miller lo miró fijamente, desconcertado por un momento. El chico parecía un abogado. Esta breve vacilación fue todo lo que Julian necesitó. Negarme ese derecho constituye una infracción procesal que se registrará, añadió Julian. El oficial de seguridad fue descubierto. Las cámaras seguían grabando. Negar un derecho sonaba mucho peor que simplemente decirle a un niño que tenía razón. Tenía razón. Niño que se callara. Gruñendo, sacó el teléfono de Julian de su bolsillo. Bien. ¿A quién llamas? ¿A tu mamá? A la asistente de mi padre, dijo Julian. Recitó el número de memoria, una línea directa a una mujer que era en muchos sentidos más poderosa que la mayoría de los directores ejecutivos. Miller marcó y puso el teléfono en altavoz, sosteniéndolo cerca de la oreja de Julian. Sonó 2 veces. La oficina de Evelyn Reed. La voz al otro lado era pura eficiencia, nítida y británica. Evelyn, soy Julian, dijo. Hubo una pausa fraccionada. Evelyn Reed era la portera de Sir Alistair Beaumont. Su trabajo era protegerlo de lo superfluo, resolver los problemas antes de que llegaran a su escritorio. Una llamada de su hijo a su línea directa desde un número estadounidense era, por definición, un incendio de 5 alarmas. Julian, ¿estás bien? Tu vuelo debería estar embarcando. Su tono cambió instantáneamente de profesional a profundamente preocupado.
Me han detenido en la puerta del JFK, dijo Julian, con la mirada fija en Miller, quien comenzaba a parecer inquieto. Estoy esposado. El nombre del oficial es F. Miller, de Aegis Global Security. Me acusa de robar mis pertenencias. El silencio al otro lado de la línea era aterrador. No era el silencio de la confusión. Era el silencio de una supercomputadora procesando un evento catastrófico y calculando la respuesta precisa y abrumadora requerida. Cada segundo que pasaba era un engranaje que encajaba en su lugar en una máquina que Miller ni siquiera podía comprender. Mantén la calma, Julian, dijo Evelyn, su voz ahora peligrosamente serena. No le digas ni una palabra más. Mantén la calma. Yo me encargo. La línea se cortó. Miller le arrebató el teléfono. La asistente de tu padre, se burló. Un pez gordo. ¿Va a enviar un correo electrónico con palabras fuertes? Pero se había sembrado la duda. La compostura del chico, el nombre Evelyn Reed, que sonaba vagamente importante, la pura audacia de todo aquello, empezaba a erosionar su seguridad. Menos de 45 segundos después, el teléfono de escritorio de María sonó. Contestó con los ojos abiertos. Sí, señor. Aquí está. Sí, lo entiendo. Colgó y miró a su supervisor, David Chen, el jefe de estación de Orion Atlantic, que acababa de llegar corriendo por el vestíbulo, con la corbata torcida. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿María? Jadeó. Intenté decírtelo, David. El oficial no quiso escuchar. Antes de que David pudiera responder, la radio de Miller cobró vida, no con el parloteo habitual, sino con una única y urgente transmisión del despacho central. Se avisa a todas las unidades. El comando de la autoridad portuaria está en línea con el oficial Miller en la puerta B23. Conectándose ahora. Una nueva voz, mezclada con pánico y autoridad, resonó por el altavoz. Miller, soy el subinspector Morrison del PAB. ¿Cuál es su situación en el B23? Miller buscó a tienta su radio. Subinspector. Señor, he detenido a un posible sospechoso. Robo de aparatos electrónicos. Hijo. La voz en la radio crepitaba. Cada palabra goteaba hielo. ¿Le puso las esposas a un pasajero llamado Julian Beaumont? A Miller le dio un vuelco el corazón. Sabían su nombre. Sí, señor. No cooperó y... Agente Miller. Debe quitarle esas ataduras inmediatamente. ¿Me entiende? Quítele las esposas a ese chico ahora mismo. El móvil personal de David Chen empezó a vibrar con fuerza. Miró la pantalla. El identificador de llamadas era un número de Londres que reconoció con una sacudida de puro terror. Era la línea directa de Sir Alistair Beaumont. Un número que le habían dado en un sobresellado cuando ascendió, con instrucciones de que solo esperara una llamada si el mundo se estaba acabando. Contestó con la mano temblorosa. Señor. No necesitó decir nada más. La voz al otro lado era tranquila, controlada y llena de una furia tan fría que podía congelar el fuego. Señor Chen. Mi asistente ejecutivo me acaba de informar que mi hijo se encuentra esposado en su puerta de embarque. Tiene 60 segundos para explicarme por qué no debería liquidar toda su operación en Norteamérica y ordenar que despidan a todos los responsables, incluido usted, antes de que mi avión aterrice en Londres. El rostro de David Chen palideció. Su mirada pasó de la radio a Miller y luego a Julian, que seguía pegado a la pared. Miraba a Julian, pero por primera vez, no veía a un joven con capucha. Veía el rostro del apocalipsis de su propia carrera. Veía al hijo del hombre que firmaba cada cheque. El hombre que era dueño del aire que respiraban. La cascada había comenzado. Y Frank Miller estaba de pie al pie de la cascada. La voz del inspector adjunto en la radio fue un trueno en el repentino silencio sepulcral de la zona de embarque. Miller, ¿escuchaste mi orden? Quítale las esposas. Frank Miller sintió un terror gélido, una sensación completamente desconocida. Durante los últimos 20 años, él había sido la autoridad. Él daba las órdenes.
Él tomaba las decisiones. Ahora, toda esa estructura se derrumbaba sobre él en tiempo real. Buscó a tientas la llave de las esposas en su cinturón. Sus gruesos dedos se volvieron torpes e inútiles. David Chen, el jefe de estación, terminó su llamada con Sir Alistair. Con aspecto de haber envejecido una década en un minuto, se abalanzó sobre Miller, con su compostura corporativa destrozada. Quítaselas. Quítaselas de encima ahora mismo. Idiota. ¿Tienes idea de quién es? Miller finalmente logró introducir la llave en la cerradura. Al abrirse la primera esposa, el sonido fue tan fuerte y definitivo como el que la había cerrado. Pasó a la segunda, con la mano temblando tanto que apenas podía meter la llave. Julian permaneció completamente inmóvil, de espaldas al oficial, con expresión indescifrable. Clic, la segunda esposa cayó. Julian se llevó las manos al frente, frotándose las muñecas donde el acero cerrado había dejado marcas rojas e irritantes. No miró a Miller. No miró a David Chen. Solo se miró las manos como si reencontrara su libertad. En cuanto le quitaron las esposas, el supervisor de Miller, un hombre de Illys con aspecto acosado llamado Peterson, llegó a la escena, prácticamente deslizándose hasta detenerse en seco en el suelo pulido. Era evidente que había salido corriendo de la oficina central de seguridad. Miller. Mi oficina. Ahora, ladró Peterson, con el rostro convertido en una máscara de furia controlada. Agarró a Miller del brazo, su agarre tan firme como el que Miller había usado con Julian momentos antes. No le digas ni una palabra más a nadie. ¿Me entiendes? Miller, con aspecto completamente desconcertado, se dejó llevar. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por el andar arrastrando de un hombre derrotado. Mientras marchaba entre la multitud, vio que los mismos teléfonos que habían grabado su momento de triunfo ahora captaban su absoluta humillación. Su carrera había terminado y él observaba la procesión fúnebre desde el interior del ataúd. Con Miller desaparecido, David Chen, presa del pánico, centró toda su atención en Julian. Se acercó a él con cautela, como si se acercara a un animal asustado, o, más precisamente, a la realeza. Señor Beaumont, empezó con voz temblorosa. Señor, en nombre de Orion Atlantic Airways, no puedo expresar lo mucho que lo siento. Este es un fallo de protocolo imperdonable y catastrófico. Una desgracia. Balbuceaba. Sus palabras se atropellaban en un intento desesperado por llenar el aterrador silencio. Tenemos su suite en primera clase lista para usted. Champán antes del vuelo, lo que desee. La tripulación ha sido alertada. Por supuesto, iniciaremos una investigación exhaustiva e inmediata. El oficial responsable será castigado con la mayor severidad. Julian finalmente levantó la vista. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Chen. No había ira en su expresión, lo cual era de alguna manera más desconcertante. Solo había un profundo cansancio. Miró las tarjetas de embarque de primera clase que Chen le ofrecía como una ofrenda sagrada y apartó su mano con suavidad. No, gracias, señor Chen, dijo Julian, con voz tranquila pero firme. Mi asiento es el 34B. Estaré sentado allí. Chen estaba horrorizado. Pero, señor, no puede. Después de esta experiencia, debe permitirnos que lo pongamos cómodo. La idea de que el hijo del dueño volara en Economy Plus después de ser agredido públicamente y esposado por la seguridad del aeropuerto era una pesadilla de relaciones públicas de proporciones épicas. No soy su señor, dijo Julian, con un destello de frialdad en su voz. Me llamo Julian. Y no me interesa estar cómodo. Quiero sentarme en el asiento que me asignaron. Se arrodilló y comenzó a guardar metódicamente sus pertenencias en la mochila. El portátil, el preciado teclado, el libro leído, el rollo de lápices. Cada objeto fue colocado con deliberado cuidado, un pequeño acto de recuperación de su dignidad. María, la agente de la puerta, que había presenciado toda la saga, dio un paso al frente. Su voz era suave,
su rostro marcado por un genuino remordimiento. Señor Beaumont. Julian, lo siento mucho. Intenté. Julian la miró y le ofreció una pequeña sonrisa triste. Lo sé. Gracias. Vio la diferencia entre ella y Miller de inmediato. Era una persona atrapada en una mala situación. Miller había sido el artífice de ella. Se echó la mochila al hombro y caminó hacia la pasarela, con su tarjeta de embarque original aferrada en la mano. Los demás pasajeros, que habían estado observando en un silencio atónito, se apartaron para él como el mar rojo. Los susurros ahora no eran de sospecha, sino de asombro y conmoción. Acababan de presenciar un rayo de karma cósmico, y aún estaban conmocionados. Cuando Julian subió al avión, la azafata principal, una mujer con 25 años de servicio, lo recibió con una mirada de reverencia casi religiosa. Reverencia. La noticia se había extendido como la pólvora entre la tripulación del avión. Bienvenido a bordo, señor Beaumont. Es un honor tenerlo. Solo Julian, por favor, dijo, y recorrió el pasillo, pasando las amplias camas de primera clase, los espaciosos sillones reclinables de la clase ejecutiva y entrando en el espacio más reducido de la clase Economy Plus. Encontró el asiento 34B, un asiento de ventanilla, y se deslizó en él. No quería champán. No quería disculpas. Solo quería desaparecer. Apoyó la frente en el frío plexiglás de la ventanilla, observando al personal de tierra moverse en la luz tenue. Había sido un sospechoso, un criminal. Ahora era un príncipe. La transformación fue vertiginosa y le provocó náuseas. Le habían quitado las esposas de las muñecas, pero aún sentía su peso fantasmal, un frío recordatorio de lo rápida y arbitrariamente que se podía deshacer una vida. El avión comenzó a alejarse de la puerta, con sus potentes motores encendiéndose con un zumbido. Pero para Julian, el viaje ya lo había cambiado irrevocablemente antes de comenzar. El despegue fue suave, un ascenso potente y elegante hacia el cielo que se oscurecía. Abajo, la brillante extensión de la ciudad de Nueva York se desvanecía, convirtiéndose en un patrón abstracto de luces y sombras, como uno de sus bocetos al carboncillo. Pero Julian no encontraba paz en el rugido familiar de los motores ni en la impresionante vista. Su mente era un torbellino. La tripulación de cabina lo trataba con una deferencia insoportable. Cada 10 minutos aparecía un auxiliar de vuelo diferente a su lado. Señor Beaumont, ¿podemos ofrecerle algo? ¿Una bebida del bar de primera clase? ¿Una comida del menú ejecutivo? No, gracias. Estoy bien. ¿Está seguro, señor? El chef le trajo un plato de degustación de vieirás a la sartén por si acaso. La verdad es que no tengo hambre. Gracias. El pasajero que iba a su lado en el 34A, un hombre de negocios de mediana edad que había estado grabando con avidez el incidente de la puerta de embarque en su teléfono, no dejaba de mirarlo de reojo, con una sonrisa nerviosa dibujada en el rostro. Finalmente se armó de valor para hablar. Oye, eso fue una locura, tartamudeó. La forma en que lo manejaste. Increíble. Me llamo Robert. Julian solo asintió, sin mencionar su nombre. No quería hablar. No quería ser el entretenimiento de la noche. Se quitó los auriculares con la esperanza de que fuera una clara señal de soledad. Puso un álbum de Max Richter. El melancólico piano y las cuerdas solían ser un bálsamo para el alma. Pero hoy, la música no podía penetrar el ruido en su cabeza. No dejaba de repasar la escena, la mirada en los ojos de Miller, esa certeza absoluta de su propia rectitud, el roce metálico de las esposas, la sensación del frío acero contra su piel. No era solo la humillación lo que lo atormentaba, sino la absoluta impotencia. Durante 10 minutos, su identidad, su carácter, su propia humanidad habían sido despojadas y reemplazadas por una caricatura sacada de la imaginación de un intolerante. El nombre de su padre lo había salvado. Pero, ¿qué había de los innumerables que se parecían a él? ¿Qué llevaban sudaderas con capucha como él, pero no tenían un Sir Alistair Beaumont en el marcado rápido?
¿Qué les había pasado? ¿Sus historias terminaron con el clic de las esposas? El pensamiento era un peso físico que le oprimía el pecho. Mientras tanto, en la cocina de proa, se celebraba una reunión de emergencia de otro tipo. El supervisor de vuelo, el sobrecargo y los dos pilotos estaban apiñados, en voz baja y urgente. El capitán llevaba 20 minutos al teléfono con el Centro de Operaciones Globales de Orion Atlantic en Londres. El presidente está furioso, dijo el capitán, secándose una gota de sudor de la frente. Quiere un informe completo y detallado de cada miembro de la tripulación que presenció el incidente en el momento en que aterrizamos. Quiere nombres, números de placa, plazos. Ya ha enviado a su equipo legal personal a JFK. ¿Qué hay del chico?, preguntó el sobrecargo. No acepta ninguna cortesía. Solo está sentado allí. Parece destrozado. Nuestras órdenes son respetar sus deseos, respondió el capitán. No lo acosen, no lo presionen. Solo asegúrense de que su viaje sea lo más tranquilo posible. Pero documenten todo. Cada solicitud que rechace. Cada interacción. Legal lo quiere todo. El vuelo se convirtió en una burbuja surrealista de tensión. La parte delantera del avión, un santuario de riqueza y privilegio ajenos, continuó como siempre. Choques de vasos, risas. El suave murmullo de los negocios que se estaban cerrando. Pero desde la fila 34 hacia atrás, prevaleció un estado de ánimo diferente. Todos lo sabían. La noticia se había extendido por la cabina a través de mensajes de texto y susurros. El chico negro con la sudadera con capucha que fue esposado era el heredero de los Beaumont. Estaba sentado entre ellos, un testimonio silencioso del drama que acababan de presenciar. Ya no era una amenaza, sino objeto de fascinación, lástima y un poco de miedo. A medio camino del Atlántico, el capitán sentía un poco de miedo. Julian finalmente cayó en un sueño intranquilo. No soñó con el aeropuerto, sino con una galería. Las paredes estaban cubiertas de sus bocetos, pero al mirar más de cerca, todos eran de un solo rostro. El oficial Frank Millers, contorsionado por la ira, con una mueca de desprecio y finalmente, desmoronándose de miedo. En el sueño, una multitud aplaudía, pero Julian no sentía triunfo. Simplemente se sentía vacío. Se despertó sobresaltado cuando el avión experimentó una ligera turbulencia. La señal del cinturón de seguridad abrochado sonó. Miró por la ventana hacia la negrura. Por primera vez en su vida, sintió el peso aplastante del imperio de su padre. Era un escudo, sí, pero también una jaula dorada. Y lo había salvado, pero también lo había separado, haciendo que su experiencia fuera única y de una manera extraña, falsa. La verdadera historia no era que se hubiera salvado. La verdadera historia era que habría sucedido si hubiera sido solo Julian. Sin Beaumont, sin título, sin llamada de emergencia a un reparador. Sacó su cuaderno de bocetos. Durante horas, no dibujó. Escribió. Llenó página tras página con sus pensamientos, su ira, su confusión. Escribió sobre la sensación del frío metal, la vergüenza, la rabia. Escribió sobre el cambio asquerosamente rápido en el comportamiento de todos al saber su nombre. Intentaba procesar el latigazo emocional para dar sentido a un mundo que podía pasar del desprecio a la adulación con solo un apellido. Cuando los primeros rayos del amanecer irrumpieron sobre el Atlántico, proyectando un brillante resplandor naranja sobre la cabina, finalmente dejó el bolígrafo. Sabía lo que tenía que hacer al aterrizar. Esto no podía terminar con el despido de un solo guardia de seguridad. Eso era un síntoma, no la enfermedad. El sistema en sí estaba roto. Y él, Julian Beaumont, ahora entendía que estaba en una posición única para hacer algo al respecto. La turbulencia en el vuelo no era nada comparada con la tormenta que estaba a punto de traer. Mucho antes de que el vuelo 001 de Orion aterrizara en Heathrow, los engranajes de la maquinaria corporativa de Sir Alistair Beaumont rechinaban con una eficiencia aterradora.
El karma duro no era un término adecuado para lo que se desató. Fue una guerra relámpago corporativa ejecutada con la precisión fría e impasible de un depredador. Fase 1. La indemnización inmediata. Para cuando Frank Miller firmaba formalmente los papeles de su suspensión en la Oficina de Seguridad Global de Aegis en JFK, el terreno legal ya se había desvanecido bajo sus pies. Un equipo de abogados de Skadden, Arps, uno de los bufetes más poderosos del mundo, contratado permanentemente por Beaumont Industries, había aterrizado en JFK en un avión fletado. No estaban allí para negociar. Estaban allí para dictar los términos. Presentaron al director ejecutivo norteamericano de Aegis una opción simple e innegociable: despedir a Miller por falta grave con efecto inmediato y emitir una disculpa pública. O enfrentarse a una demanda multimillonaria por incumplimiento de contrato. Poner en peligro a un menor, detención ilegal y daños a la marca tan graves que paralizarían sus operaciones globales. Las pruebas ya eran abrumadoras: docenas de videos de celulares, declaraciones juradas tomadas a otros pasajeros por correo electrónico y el informe oficial del gerente de la estación Orión. Aegis quebró en menos de una hora. Frank Miller no solo fue despedido, fue incluido en la lista negra. Sus licencias de seguridad fueron marcadas para revisión, y los abogados de Beaumont presentaron una demanda civil contra él personalmente por agresión y angustia emocional. Su abogado de oficio, al ver la montaña de pruebas, le aconsejó que guardara silencio. La vida que conocía, la modesta autoridad de la policía, y la policía, y la policía, y la policía, y la policía, fueron asesinadas. Fue incluido en la lista negra. Sus licencias de seguridad fueron marcadas para revisión, y los abogados de Beaumont presentaron una demanda civil contra él personalmente por agresión y angustia emocional. Su abogado de oficio, tras examinar la montaña de pruebas, le aconsejó guardar silencio absoluto. La vida que conocía, la modesta autoridad, la pensión, el sentido de propósito, por retorcido que fuera, se habían evaporado entre Nueva York y Londres. Fase 2. La decapitación corporativa. Sir Alistair no se conformó con despedir al soldado. Quería a los generales. Convocó una reunión virtual de emergencia de la junta directiva desde su estudio privado a las 4 de la mañana, hora de Londres. Durante años, comenzó, con su voz grave y ronca que llenaba los altavoces en hogares desde Hong Kong hasta California. Aegis nos ha asegurado que sus protocolos de capacitación, en particular sobre sesgo implícito y desescalada, eran líderes en la industria. Lo que le sucedió a mi hijo no fue el fracaso de un solo hombre. Fue un fracaso catastrófico de la cultura corporativa. Una cultura que hemos estado pagando. El veredicto fue rápido y unánime. Orion Atlantic Airways rescindió de inmediato su contrato global con Aegis Global Security. Un acuerdo con un valor estimado de $80 millones anuales. El anuncio llegó a tiempo para que llegara a las noticias previas a la apertura del mercado. Las acciones de Aegis, AEGL, se desplomaron un 28% en la primera hora de cotización en la Bolsa de Londres, eliminando casi $1.000 millones de capitalización bursátil. El karma no solo fue duro, fue financieramente ruinoso a escala global. Sir Alistair dirigió su atención de inmediato hacia adentro. David Chen, el gerente de la estación en JFK, fue degradado. Si bien había actuado con rapidez una vez que supo la verdad, había presidido la cultura en la puerta de embarque que permitió que la situación se produjera. Fue transferido a un remoto puesto de carga en Anchorage, Alaska, un exilio corporativo conocido internamente como el congelador. Su carrera como ejecutivo de alto nivel había terminado. Varios de sus superiores en la jerarquía operativa estadounidense también fueron obligados discretamente a jubilarse anticipadamente. El mensaje fue inequívoco. Un fracaso de esta magnitud no sería tolerado. Fase 3. La narrativa pública. Mientras las batallas corporativas se libraban en las salas de juntas y los parqués,
Julian aterrizó en Heathrow. No lo esperaba una flota de Rolls Royces, sino su padre, solo, esperando justo después de la aduana. Sir Alistair Beaumont era un hombre alto e imponente. Pero al ver a su hijo cruzar las puertas de cristal esmerilado, toda su bravuconería de titán corporativo se desvaneció. Simplemente abrazó a Julian, abrazándolo un buen rato. ¿Estás bien, hijo?, preguntó con la voz cargada de emoción. No, respondió Julian con sinceridad. Pero lo estaré. No se fueron a casa. Fueron a la sede mundial de Orión. En la sala de prensa principal, ante una multitud de periodistas de la BBC, Reuters y Associated Press, reunidos apresuradamente, Sir Alistair se encontraba en un podio con Julian a su lado. No se anduvo con rodeos. Expuso los hechos de la agresión inadmisible y por motivos raciales contra su hijo. Anunció la rescisión del contrato de Aegis y la reestructuración interna. Pero entonces, hizo algo inesperado. Le entregó el micrófono a Julian. Julian miró el mar de cámaras, con el corazón latiendo con fuerza. Desplegó las páginas que había escrito en el avión. Su voz, aunque tranquila, era firme y tenía un peso que superaba con creces su edad. Lo que me pasó estuvo mal, comenzó. Pero la verdadera tragedia no es que le haya pasado al hijo de un hombre rico. La verdadera tragedia es que le sucede a diario a quienes no tienen un padre poderoso que los llame. Le sucede a quienes son arrestados, pierden sus trabajos, pierden sus vuelos, sus vidas se arruinan y nadie escucha su historia. Una dotación GEL de $100 millones de la familia Beaumont, dedicada a financiar la supervisión independiente de la seguridad aeroportuaria, desarrollar nuevos programas de capacitación contra los prejuicios con sociólogos y líderes de derechos civiles, y brindar asistencia legal a las víctimas de la discriminación en aeropuertos de todo el mundo. La noticia explotó. Fue el titular de todas las cadenas de noticias. Las imágenes del celular desde la puerta se reprodujeron en bucle. Frank Miller se convirtió en el rostro del prejuicio institucional, un paria en su propia comunidad. Perdió su casa por gastos legales. Se encontró sin trabajo, una historia con moraleja que se susurraba entre las fuerzas del orden y los círculos de seguridad. La lluvia torrencial del karma había arrasado con toda su existencia, dejándolo solo con las consecuencias de una terrible decisión, fruto de toda una vida de pequeños prejuicios. El mundo había visto el video, pero ahora, gracias a Julian, finalmente se veían obligados a ver el panorama general. Un año puede ser una eternidad, o un abrir y cerrar de ojos, según el lado del libro de cuentas kármico en el que te encuentres. Para Frank Miller, fue un lento y demoledor infinito. Su mundo no se había derrumbado sin más. Se había atomizado, el polvo se asentaba en un lugar que ahora llamaba su vida. Esa vida era un trabajo de reposición de inventario en el tercer turno en un cavernoso hipermercado abierto las 24 horas en un rincón olvidado de Queens. El vasto y resonante espacio era su purgatorio, las despiadadas luces fluorescentes su sol y su luna. Su rutina era un estudio de desoladora repetición. A las 10 de la noche, fichaba. Las máquinas de fichar marcaban un golpe sordo que marcaba el inicio de su penitencia. Pasaría las siguientes 8 horas en la silenciosa compañía de cajas de cereales, verduras enlatadas y torres de papel higiénico, con las manos enrojecidas de tanto manipular cartón. El trabajo era mecánico, lo cual era a la vez una maldición y una bendición. Le daba a su amargura amplio espacio para supurar. Se veía a sí mismo como la víctima, un trabajador aplastado por los caprichos de la élite global. En su mente, el chico, Julian Beaumont, no era una persona, sino un avatar de todo lo que le resentía. Riqueza heredada, progresismo y un mundo que ya no respetaba la autoridad de un uniforme. Había visto las noticias nocturnas en la televisión de la sala de descanso, burlándose de las historias de justicia social, convencido de que el mundo se había vuelto loco. Oye, Frank. Una voz a veces interrumpía sus pensamientos. Era su supervisor, Dante, un joven de 25 años de una alegría sobrenatural,
con un MBA y un profesionalismo inquebrantable. Dante era negro, un hecho que Miller nunca podía ignorar. Era todo lo que Miller no era. Educado, con aspiraciones a la ascensión social, y aparentemente libre de los resentimientos que Miller cargaba como una mochila llena de piedras. La sección 4 es: se está quedando sin salsa para pasta. Necesitas que salgas corriendo, decía Dante, con un tono siempre educado. En ese momento, Miller gruñía, negándose a mirarlo a los ojos. Odiaba la forma en que Dante lo manejaba con una competencia despreocupada, un recordatorio constante de su propio descenso en la jerarquía mundial. Su familia se había ido. Su esposa Sharon había soportado la tormenta inicial, las llamadas de los medios, las amenazas de muerte en línea, los vecinos que cruzaban la calle para evitarla. Pero fue el video lo que la destrozó. Lo vio una noche, mucho después de que la historia se hubiera desvanecido de los titulares, y vio la cruda realidad de su esposo. Me repetía una y otra vez que solo estabas teniendo un mal día. Frank, le había dicho ella, con la voz hueca mientras preparaba la maleta, que estabas bajo presión. Pero vi tu cara en ese video. La mueca de desprecio, el placer que experimentaste al esposar a ese chico. Ese no era un hombre haciendo su trabajo. Era un abusador que finalmente encontró un objetivo que creía incapaz de defenderse. He visto esa mirada antes, en casa, cuando te enojas. Simplemente nunca quise admitir lo que era. Ya no puedo vivir con ese hombre. Ella se fue, y su hijo, un policía en otro estado, dejó de devolverle las llamadas. Era una isla, un paria que él mismo había creado. Una noche, mientras reponía el pasillo de comida internacional, vio un expositor de Orion's Choice, una línea de galletas de lujo con licencia de la aerolínea. Se quedó mirando el logotipo familiar, la estilizada constelación de estrellas, y sintió una oleada de rabia impotente. Cogió una caja y la arrojó contra el suelo de hormigón, haciendo añicos las galletas que contenía. Dante lo encontró allí, respirando con dificultad entre los escombros, y simplemente le dijo: «Toma 15, Frank, y luego limpia esto». No había rabia en su voz, solo una profunda compasión insondable que parecía peor que cualquier castigo. Mientras el mundo de Frank Miller se había reducido a las dimensiones de un almacén, el de Julian Beaumont se había expandido exponencialmente. La iniciativa Beaumont para los derechos y la dignidad de los viajeros, apodada por la prensa como el estándar Beaumont, se había convertido en una fuerza sísmica en la industria turística. Julian, tras posponer su plaza en la escuela de diseño de Rhode Island, se había convertido en su alma y corazón. Descubrió que su sensibilidad artística no era una desventaja en este mundo corporativo y legal, sino su mayor activo. No solo financió la iniciativa, sino que moldeó su voz. Dirigió personalmente los breves y contundentes vídeos de formación utilizados en su nuevo programa de certificación. Utilizando una cinematografía cruda e íntima, narró historias no solo de discriminación racial, sino también de las indignidades que enfrentan los viajeros con discapacidades, las ansiedades de quienes tienen barreras lingüísticas y las silenciosas dificultades de los ancianos que navegan por aeropuertos caóticos. Sus películas humanizaron el concepto abstracto del pasajero, obligando a los aprendices a ver a la persona, no al problema. La iniciativa se estructuró en 3 pilares fundamentales. El primero fue la educación. Se trataba del estándar Veritas, el nuevo protocolo de capacitación adoptado por el nuevo contratista de seguridad de Orión, Veritas Secure, y que ahora está siendo autorizado por otras aerolíneas importantes. La capacitación fue revolucionaria. En lugar de conferencias sobre diversidad, se basó en simulaciones realistas de alta intensidad en una maqueta a tamaño real de una terminal de aeropuerto. Los actores eran una mezcla de actores, psicólogos y defensores de los derechos civiles que llevaban a los aprendices al límite, obligándolos a confrontar sus propios prejuicios en tiempo real. Cada sesión se grababa y analizaba, no con fines punitivos, sino con fines de aprendizaje,
bajo la guía de un facilitador que ayudaba a los agentes a comprender los desencadenantes neurológicos y sociales que subyacían a sus decisiones sobre el SNAP. El segundo pilar era la defensa de los derechos. El brazo legal de la iniciativa, integrado por un equipo de jóvenes abogados, ambiciosos e idealistas, había creado una línea directa confidencial y una aplicación sencilla para que los viajeros denunciaran incidentes de discriminación o maltrato. No se limitaban a registrar quejas, sino que actuaban en consecuencia. Se hicieron cargo del caso de una mujer sorda que fue maltratada por agentes de la TSA en Dallas porque no podía oír sus órdenes. Representaron a un hombre sikh que fue detenido repetidamente para controles aleatorios en Denver, logrando un acuerdo histórico y forzando un cambio de política. La iniciativa daba voz y fuerza legal a quienes, como temía Julian, no tenían a quien recurrir. El tercer pilar, que era el proyecto personal que más le apasionaba a Julian, era la innovación. Retó a su equipo a pensar más allá de la simple formación. ¿Cómo podemos diseñar un sistema mejor?, preguntaba en las reuniones. Esto condujo a subvenciones para startups tecnológicas que desarrollaban tecnología de seguridad menos sesgada. Una de ellas era un sistema de IA para cámaras corporales que podía analizar el tono de voz y el lenguaje de un agente, proporcionando retroalimentación en tiempo real para la desescalada. Otra fue un rediseño del propio puesto de control de seguridad, utilizando principios de psicología ambiental para crear un espacio más tranquilo, más intuitivo y menos conflictivo. Su padre observó la transformación de su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Una noche, en su oficina de Londres con vistas a la ciudad, Sir Alistair revisaba el informe trimestral de la iniciativa. Las cifras mostraban una caída drástica en las quejas de los clientes y un aumento mensurable en la eficiencia de la seguridad en las terminales de Orión. «Lo admito, Julian», dijo, levantando la vista de los documentos. «Cuando esto empezó, lo vi como un ejercicio de control de daños, una forma de proteger la marca, una expiación necesaria aunque costosa». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero lo que has construido es más que eso. Es transformador. Tomaste el peor día de tu vida y lo usaste como modelo para construir algo mejor. Fundé una aerolínea para trasladar gente de un lugar a otro. Tú has iniciado un movimiento para cambiar el trato que reciben en el camino. No se trata de la marca, papá», dijo Julian, haciéndose eco de una conversación que habían tenido muchas veces. «Se trata de la gente. Se trata de asegurar que la dignidad de una persona no sea algo que tenga que llevar en su equipaje facturado». Un año después del incidente, Julian se encontraba de vuelta en la Terminal 5 de Heathrow, esta vez camino a Nueva York para finalmente comenzar sus estudios universitarios. Ya no era un símbolo ni un titular. Era solo un joven en la cúspide de su propia vida. Todavía vestía una sencilla sudadera con capucha y aún llevaba su mochila de lona. Al acercarse al control de seguridad, sintió una punzada familiar, vestigial, de ansiedad. Un fantasma del trauma que había sufrido. Dejó su mochila y su portátil en una bandeja gris. Mientras subía a la cinta transportadora, un agente de seguridad, un hombre de unos 50 años con arrugas de expresión alrededor de los ojos y una etiqueta con el nombre Arthur, le hizo un gesto con la cabeza. «¿Vamos a la universidad?», preguntó Arthur con un tono ligero y amable. «Algo así». Julian sonrió. Al salir su bandeja de la máquina de rayos X, Arthur señaló el elegante teclado negro. «Es un Seabird ondulado, ¿no?», preguntó. «¿El de las olas?», preguntó Julian, desconcertado. «Sí, lo es». «¿Los conoces?», preguntó. «Mi hija Maya tiene más o menos tu edad», dijo Arthur, con los ojos iluminados. «Está obsesionada con la producción musical. Ahorra cada libra que gana en su trabajo de fin de semana para equipos como ese. Dice que la superficie táctil es increíble. Te permite doblar las notas como una guitarra». «Lo es», respondió Julian, y la conversación se sintió fluida, natural y completamente normal. «Cuesta acostumbrarse, pero vale la pena el esfuerzo».
Dile que vea los tutoriales de un productor llamado RJD2. Hace cosas increíbles con él. RJD2, lo entiendo. Le diré que estará encantada, dijo Arthur con una sonrisa sincera. Que tengas un buen vuelo, hijo, y mucha suerte con tus estudios. Gracias, dijo Julian, con la voz cargada de una emoción que no podía identificar. Recogió sus pertenencias, sus dedos recorriendo la suave superficie del teclado. Miró hacia atrás y vio a Arthur riéndose con la siguiente pasajera de la fila. Una mujer con hijab, ayudándola a doblar el cochecito de su bebé para que cupiera en el cinturón. Caminando hacia su puerta de embarque, Julian sintió una profunda sensación de paz que lo invadía. No era solo la ausencia de miedo o de sospecha. Era la presencia de una simple conexión humana en un lugar donde una vez había sido brutalmente deshumanizado. El peso fantasma de las esposas, una sensación que había atormentado sus momentos de tranquilidad durante un año, finalmente había desaparecido. Se dio cuenta de que la iniciativa no era solo cambiar de aeropuerto. Lo había cambiado a él. Había eliminado su dolor y le había dado un propósito. Ya no era solo el chico del video, ni simplemente el hijo de Sir Alistair Beaumont. Era Julian, un joven artista con un teclado en su bolso y una nueva comprensión del mundo, encaminándose hacia un futuro que no solo heredaba, sino que co-creaba activamente, interacción humana a interacción. Esta historia es un duro recordatorio de que, si bien el poder y la riqueza pueden brindar una forma espectacular de justicia, la verdadera lucha es por la persona común. Lo que le sucedió a Frank Miller fue karma, rápido y brutal. Pero lo que Julian Beaumont decidió hacer a continuación es la verdadera lección. Convirtió su trauma personal en una cruzada pública, obligando a toda una industria a enfrentar los prejuicios silenciosos que envenenan nuestras interacciones diarias. Esta historia no trata solo de un niño rico y un guardia de seguridad. Trata sobre los sistemas que permitimos y la responsabilidad que todos tenemos de arreglarlos. Si esta historia te hizo reflexionar, te enojó o te dio una sensación de justicia justa, ayúdanos a compartirla. Dale a me gusta para que el algoritmo sepa que estas son las historias que importan. Compártelo con quien necesite escucharlo. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Nos dedicamos a traerte más dramas de la vida real e historias impactantes que no solo entretienen, sino que también te hacen ver el mundo de otra manera. Tu apoyo nos permite seguir contándolos. Gracias por escuchar.